Bien, tengan todos y todas muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de ahora. Eh, bueno, ayer iniciamos a estudiar la regla de Ruffini y hoy vamos a continuar. Eh, También quizá repasar un poco la división que hacíamos de polinomios, ¿no? Por ejemplo, si queríamos dividir el polinomio 6x a la quinta más x a la cuarta más 4x al cubo, perdón, al cuadrado menos 7x más 1 entre 2x cuadrado más x menos 3, pues si ustedes recuerdan, lo que hacíamos prácticamente era, bueno, acá dejamos el espacio para el 0x al cubo, bueno, o lo agregamos, dejamos los espacios o el espacio es decir, del grado 3, si queremos, o prácticamente lo damos espacio. Y luego agarramos el primer término, es decir, que prácticamente el del polinomio este que estamos dividiendo, y lo dividimos entre el primer monomio, ¿no? Ahí donde quedaba, bueno, si agarramos 6x a la quinta y lo dividíamos entre 2x cuadrado, pues ahí nos quedaba 3x, eh, era la quinta, ajá. Entonces era 5 menos 2 y eso era 3x cubo. Y prácticamente este es el término que colocábamos acá y multiplicábamos término a término para poder, bueno, poder simplificar, cambiando los signos, quedaba 0 acá y así sucesivamente hasta llegar a tener residuo, que el residuo, que sería este, sería el residuo, prácticamente tiene que ser menor al grado, el residuo tiene que ser menor, de menor grado al dividendo, porque ya no se va a poder decir 10x entre, ¿cómo se llama? Entre 2x cuadrado, ya no lo puedes dividir, porque si te agarras 10x cuadrado y lo divides entre 2x cuadrado, no es que no se pueda dividir, sino que en este caso ya no da un polinomio, ese es el problema. Y como está haciendo división de polinomios, porque cuando usted diga 10x entre 2x cuadrado, usted esto le quedaría 5x a la menos 1. Y usted sabe que este no es monomio. Entonces, de acá ya usted, si sigue haciendo las divisiones, prácticamente pues no estaría trabajando con monomios, sino que con expresiones algebraicas como tal, ¿no? De hecho, eso es la función 5 partido sobre x, ¿no? Y es una función hiperbólica y prácticamente ya no es una función, ya no es un polinomio. Bien, y así sucesivamente, ¿no? O sea, este ejercicio era x a la quinta más 7 entre x más 2, y entonces prácticamente aquí tenía que pues colocar todos ceros a la cuarta, luego 0x al cubo más 0x cuadrado, este lo hacíamos ayer, y 0x, ¿sí? Y entonces igual cada uno de ellos lo va a ir colocando, entonces al final al dividir x a la 5 entre x más 2, pues quedaba un, ¿cómo se llama? Quedaba el residuo menos 25. Este sería el residuo, y vean, si yo quiero el residuo por la división sintética, dado que nosotros ya lo hemos estado trabajando, lo podemos hacer, ¿no? Y por ejemplo, aquí usted tiene el polinomio, ajá, x a la quinta hasta x a la quinta más 7, entonces los coeficientes es 1, 0, 0, 0, ¿cuánto? 0, 1, 2, 3, 4, y luego coloca el 7, prácticamente porque serían los coeficientes del polinomio, ¿no? Y entonces es importante respetar también igual en la división sintética la posición. Entonces, acá usted va a hacer la división con x más 2. Entonces, como x más 2 es igual a 0, prácticamente x igual a menos 2. Entonces, usted va a trabajar con menos 2. Y decir, pues va a evaluar, ¿no? En la edición sintética. Entonces, el primero solo lo baja al 1. 1 por menos 2 le quedaría menos 2. Más 0 menos 2 quedaría menos 2. Menos 2 por menos 2 quedaría 4. 0 más 4, 4. 4 por 2, menos 8.
0 menos 8, menos 8 por menos 8 por menos 2, 16. ¿Sí? Menos, da positivo. Y aquí 0 más 16 da 16. Y luego da 16 por menos 2. Eso queda menos 32, ¿verdad? Y ahora al sumar 7 menos 32 da menos 25, ¿no? Entonces, prácticamente este es el residuo, ¿no? Lastimosamente, la división sintética no se puede hacer, es decir, si el polinomio acá no es, si acá no es si no es, ¿cómo se llama? Si no es un binomio. Solo se hace prácticamente de un polinomio entre un binomio. Es decir, porque prácticamente se lo puede, y la va a hacer es como evaluar, ¿no? Es decir, que prácticamente es como que si usted tiene la función f de x igual a x a la quinta más 7 y que usted evalúe f de menos 2. F de menos 2 le da menos 25, ¿no? Eso prácticamente es lo que está haciendo, una evaluación, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero lo que le quiero decir, que en ese caso, bueno, nosotros como estamos, cuando queremos ocupar Ruffini, entonces, lo de división sintética, lo que estamos buscando es si el residuo es cero, y si recuerdan ayer que decía, si el residuo es cero, es diferente, en este caso es diferente a cero, no es raíz, ¿sí? Aquí no es raíz del polinomio, ¿no? Es decir, porque si lo que esto diera cero, entonces estaríamos diciendo que se está simplificando el polinomio, le estoy encontrando una raíz, y estos serían los coeficientes del polinomio si este grado 5, entonces estos serían de grado 4. Porque prácticamente aquí lo que me está dando es un polinomio de grado 4, y si ustedes ven, en la analogía de la división sintética con la división larga, como se suele llamar, estos coeficientes de acá, ¿quiénes son? ¿Alguien me puede decir estos coeficientes de quiénes son estos coeficientes? ¿Alguien me puede decir? Son la respuesta que resultó de resolver el polinomio por el binomio. Exactamente, Xiomara, muy bien, gracias. Entonces, eso sería, ¿verdad? Estos coeficientes. Entonces, acá le queda x a la cuarta menos 2x al cubo más 4x cuadrado menos 8x más 16, ¿sí? Y ven, eso es prácticamente lo que decía Xiomara, ¿verdad? Que serían lo que resulta de hacer la división del polinomio, del polinomio entre el binomio, ¿no? Y prácticamente es más fácil, ¿no? Entonces, trabajar con los coeficientes que está trabajando con las variables, ¿no? Y entonces es lo que le llamamos división sintética, ¿no? Esto es la división sintética o también regla de Ruffini, o regla de Ruffini. Eso. Bien, entonces lo que le estaba diciendo es que lastimosamente no se aplica para que este sea un trinomio. Si usted aquí tiene un trinomio, no puede hacer la condición sintética, no se puede, ¿no? No puede hacer la condición sintética. Es decir, no existe división sintética para un polinomio entre un trinomio, ¿no? No se puede hacer, pero por eso existe la división larga, entonces en esos casos, ¿no? Bien, entonces nada más solo un repaso de eso. Por ejemplo, aquí no lo puede hacer con división sintética, ¿no? Porque aquí tiene un polinomio, y tiene un polinomio entre un trinomio. Y entonces prácticamente usted no puede decir, voy entonces a agarrar el 2, aquí el 0, aquí 3, y aquí el menos 5, y aquí 7. Y aquí, ¿qué va a colocar acá? Es decir, no puede colocar, pero prácticamente aquí este trinomio tiene dos raíces. Tiene aquí dos raíces. Bueno, tiene dos raíces, y entonces no puede colocar aquí nada. Entonces aquí no se puede hacer división sintética, o no puede hacer división sintética. Entonces eso es claro que lo tengan claro, que no lo pueden hacer, entonces esto no, ¿sí? Entonces aquí lo hacen de la forma, ¿cómo se llama?
división larga, como se le llama, división larga. La división larga, ¿no? Entonces, y ahí están. Ese creo que es el dejo de tarea que hicieran. No sé si alguien lo hizo, pues aquí está resuelto, y al menos en esta presentación. Eh, y prácticamente es la misma historia, ¿no? Como lo hacíamos ayer, ¿no? Eh, Bien, esto es lo que decía ayer, que prácticamente, bueno, es la división sintética, ¿no? Y recuerden lo que estaba diciendo, que la división sintética o la regla de Ruffini se aplica de polinomio, puede ser un trinomio, porque por ejemplo aquí puede ser, este es un trinomio, pero este es un binomio, ¿no? Entonces prácticamente solo se aplica entre un binomio. Entonces no, aquí no puede ser un trinomio, aquí tiene que ser un binomio ley. Porque para hacer la división sintética, lo igual a hacer el binomio y después y le queda 2. Entonces este es lo que va a hacer la división acá, porque este es el 2 de acá. Y entonces los coeficientes del polinomio serían 1, 0, porque no va al cuadrado, menos 7 y 6. Entonces son los que coloca acá y hace la división, ¿no? Y entonces en esos casos, bueno, hace prácticamente la operación de, ¿cómo se llama? De regla de fin. Lo puede hacer así como está acá o prácticamente aquí también así como lo estaba haciendo anteriormente, da igual. Bueno, entonces aquí baja el primero, se recuerda que el primero lo baja y multiplica 1 por 2, 2. 2 más 0, 2. 2 por 2, 4. Menos 7 más 4, menos 3. Menos 3 por 2, menos 6. 6 menos 6, 0. Entonces, como acá a la 2 residuo 0, como el residuo 0, entonces, ¿qué resulta? Que x igual a 2, aquí x igual a 2 es raíz del polinomio. ¿De cuál polinomio? De este polinomio, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede escribir? Como el factor binomio, este binomio, multiplicado por los coeficientes de acá. Recuerden que eran los coeficientes del grado menor. Si aquí era grado 2, pues aquí prácticamente grado 2. Si aquí es grado 3, perdón, aquí es grado 2. Entonces aquí sería x cuadrado más 2x menos 3, que prácticamente es el polinomio que estoy colocando acá, ¿no? Multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el binomio x menos 2, que es la raíz. Y si seguimos haciendo divisiones sintéticas, pues ahora lo hacemos con el x cuadrado menos 2. Es decir, este se puede hacer de dos formas. Dos números que multiplicados, ya dentro de poco vamos a repasar este caso, caso 6. Dos números que multiplicados me den menos 3, aquí más y aquí menos, y que restados me den 2, y es el 3 y el 1. Entonces estas serían las raíces de este polinomio, y prácticamente serían los coeficientes que están colocando acá. Aquí es más. Bien, y entonces aquí si se hace condición sintética, agarra los coeficientes, el 1, el 2, el menos 3, y supongamos que 1 es raíz, porque si lo voy a evaluar en x igual a 1, entonces sería x menos 1 el binomio, ¿no? Entonces 1, bajo 1, 1 por 1, 1, 1, 2 más 1, 3, 3 por 1, 3, y aquí coloco 3, pero como es menos 3 más 3, 0, y como aquí ha dado 0, entonces residuo 0. Entonces, ¿qué digo? Que entonces es raíz. ¿Quién es raíz? X igual a 1. Es decir, el factor x menos 1, ¿no? Entonces, así, x cubo menos 7x más 6 se puede escribir como x menos 2, que era el primero que teníamos, x menos 1, y el que queda acá, los cocientes de acá, queda de una ecuación lineal que es x más 3, ¿no? Y es el que va acá, x más 3, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Por la regla de Ruffini, factorización ese polinomio. Es decir, la regla de Ruffini me permite muy fácilmente encontrar las raíces enteras de un polinomio, ¿sí? Y que prácticamente es un buen recurso, ¿no? Para encontrar raíces enteras. Las raíces, las raíces racionales es un poquito más complicadas de encontrarlas, pero sí se puede también con la regla de Ruffini. Si es que tiene algunos polinomios, no tienen raíces racionales, sino que tiene irracionales y algunas ni complejas, ¿no? Entonces, efectivamente, va a depender del polinomio. No sé si hay dudas hasta este momento. No, ninguna. Gracias, señora. José Abraham dice que tampoco. Bien.
Vamos entonces a continuar. Eh, si a mí me dicen determinar que 4 es una solución o es una raíz del polinomio, prácticamente aquí el polinomio es 5x al cubo. Tenemos aquí el polinomio 5x al cubo, el polinomio llega hasta acá. ¿Sí? Entonces sería 5x al cubo más 6x cuadrado menos 24x menos 16. Entonces coloca los coeficientes nuevamente, el 5, el 6, el menos 24, el menos 16. Y aquí coloca, como quiere ver que 4 es raíz, es decir, el binomio es 4x menos 4. Este sería, es el binomio. ¿Sí? Y prácticamente entonces el 4, entonces baja el 5 siempre, es decir, el primero, 5 por 4, 20. 20 más 6, 26. 26 por 4, 104. 104 menos 24, 80. Y 80 por 4, 320. Menos 16, 304. Y entonces aquí, como este es diferente de 0, entonces no es raíz. Y ya, ahí terminó. Entonces lo que está haciendo es que el residuo es 304. El residuo de dividir el polinomio de 5x cubo más 6x cuadrado menos 24 menos 16 entre el binomio x menos 4, que el residuo da 304. Ahora, si usted quiere verificar, porque aquí es como, bueno, posibles raíces, ¿no? Entonces, si usted le dicen, ahora verifique que 2 es raíz, será ahora 2 raíz. Verifiquemos que 2 es raíz, es decir, el binomio x menos 2. Entonces, en vez de colocar 4, colocamos ahora el 2. Entonces, iría 5 por 2, 10. 16 más 10 más 6, 16. 16 por 2, 32. Menos 24 más 32, 8. 8 por 2, 16. Y menos 16 más 16, 0. Entonces, el residuo es 0. Entonces, es raíz. Y entonces aquí, ¿qué me han quedado? El coeficiente, como tenía grado 3, entonces aquí me quedan los coeficientes del polinomio de grado 2. Entonces aquí tenía 5x cuadrado más 16x más 8. Entonces aquí, ¿cómo le queda el polinomio? El polinomio 5x cubo más 6x cuadrado menos 24x menos 16. ¿Cómo lo puedo escribir? Bueno, ya encontré un factor, x menos 2 multiplicado por 5x cuadrado más 16x más 8. ¿Sí? Ya, y ahora, aquí usted puede seguir aplicando Ruffini, no acá, ¿no? Ni encontrar si es que tiene raíces enteras, porque prácticamente este polinomio puede ser que tenga soluciones enteras o irracionales, porque al menos una función cúbica, al menos admite una raíz real, porque las otras dos pueden ser complejas, porque las complejas se dan par a par. Y es el que dice el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Que es decir que al menos una raíz real, cuando es un grado impar, el polinomio tiene grado impar, al menos una raíz es real. Es decir, no me importa si es racional o si es racional o si es entera, lo que me importa es que existe al menos una. Y es por lo de los complejos, ¿no? Bien, no sé si hay alguna duda hasta acá. No todo claro, profe. Muy Bueno, bien, gracias, señor. Bien, entonces, vamos entonces a continuar. Y bueno, hasta acá voy a hablar de Rufino y recuerden que este es un repaso, me imagino que igual en octavo grado lo han visto, o no sé en qué grado ven división sintética, entonces prácticamente esto es un repaso, ¿no? Igual, sigue la misma lógica, el Ruffini no es una técnica muy sencilla, solo que no se les va a olvidar que no se hace para cualquiera, tiene que ser un binomio lo que está viviendo. Vamos a empezar a hablar de factorización de polinomios, aunque ya hemos estado hablando con Ruffini de factorización de polinomios y lo hemos estado haciendo y lo podemos ir aplicando como recurso. Bueno, prácticamente factorizar un número es encontrar sus factores primos. Por ejemplo, 20 yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 5. Entonces, eso sería prácticamente, este no es x, es por, ¿sí? Entonces son por. Es decir, cuando tenemos números son por. Pues entonces 20 es 2 al cuadrado por 5, 30 2 por 3 por 5, 40 2 al cubo por 8. Y esto es lo que se llama factorizar un número. Si yo le digo
factorizar un número, descomposición factorial de un número. De hecho, no se le llama como factorizar un número, sino descomposición factorial de un número, ¿sí? Entonces, prácticamente, eso es importante cuando tenemos números. Y bueno, prácticamente es para utilizar las propiedades de potencia, ¿sí? Propiedades de potencia. Para comprender eso, pero cuando nosotros aquí estamos en álgebra, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos descomposición factorial de polinomios? Entonces, pues existe también descomposición factorial de polinomios y es la operación de sacar factor común, productos notables, factorización de un polinomio. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Y entonces el primero sería sacar factor común. Entonces, de como el caso 1, me parece que le falta factor común monomio, ¿no? Entonces, no sé, vayan a revisar un poco de básica, como caso 1, no sé, no importa los casos, lo que importa es lo que dice. Cuando decimos factor común monomio, entonces lo que hago es encontrar algo que sea común, pero en ese caso es monomio lo que estoy sacando de factor común. Entonces, por ejemplo, yo tengo el polinomio AB más AC más AD. Entonces, ¿cuál es el común? A, A, entonces saco A. Entonces, factor común monomio. ¿Quién es el monomio común? A. Entonces me queda A, factor de B, más C, más D. En el siguiente, aquí le voy a poner A, aquí B, aquí C, aquí D. Entonces, el siguiente es 5m cuadrado menos 15m cubo. Entonces, aquí, ¿quién es el factor común? Pues es el grado menor. Entonces, el común es m cuadrado. Y el 15 y el 5, el común es 5. Entonces el común es 5m cuadrado. Si yo saco 5m cuadrado, y como estoy sacando 5m cuadrado, me queda 1. Y si saco 15m cuadrado, bueno, a 15m cuadrado le saco 5m cuadrado, 5m cuadrado, a 15m cubo le saco 5m cuadrado, es prácticamente estar haciendo la división de 15m cubo entre 5m cuadrado. Y eso me queda 3n. Entonces aquí queda 3n. Y como cuando hace el factor común de 5m cuadrado, lo está haciendo entre 5m cuadrado. Y eso le queda 1. Entonces prácticamente le queda 5m cuadrado, 1 menos 3m. Si usted opera la multiplicación, prácticamente vuelve a obtener lo mismo, ¿sí? Usted ya sabe multiplicar monomio por polinomio. Entonces prácticamente obtiene la misma respuesta, ¿sí? Eso sería. Lo mismo hace para el C. Tiene 9a cuadrado menos 12ab, 15a cubo, b cuadrado menos 24ab cubo. Entonces, ¿quién es el común? A. A se repiten todos. A se repiten todos. A se repiten. Y entre los números, ¿quién es el común? El 9, 12, 15, 24. 3. El 9, el 3 es divisible entre 9, 12 divide entre 3, el 15 es divisible entre 3, 24 entre 3. Entonces 3a, 3a. Factor común de 3a, 9a cuadrado, factor común 3a. 3a entre 12ab menos 4ab. 3ab entre 15a cubo b cuadrado, 5a cuadrado b cubo. 3a entre 24ab cubo menos 8b cubo. Entonces esto lo puede seguir factorizando si usted quiere, porque prácticamente acá dentro tiene factor común. Por ejemplo, estos dos los agrupa y este tiene factor común. ¿Quién es factor común de este? Ah, tiene b cubo. Entonces usted puede sacar b cubo y le queda 5a cuadrado menos 8. ¿Sí? Y es prácticamente lo que había escrito acá. ¿Sí? El D tiene AX más BX más AY más BY. Entonces, si agrupa el con este, le puede sacar factor común A. Y si agrupa este con este, puede sacar factor común B. Pero aquí sigue habiendo factor común mire, BY. Entonces se saca BY, perdón, AX más Y, entonces le queda X más Y, factor común de A más B. Pues obviamente está sacando el factor común de este también. Y entonces le queda la factorización de esa expresión. No sé si hay dudas hasta este momento con la factorización de factor común. No, no hay, profe. No, no. Gracias, señora. Bueno, gracias, Cristina.
Bien, entonces recuerden cómo es un repaso. Entonces, Natalia iba a hablar. No, profesor. Ya, gracias, Natalia. Igual, si hay dudas, las hacen, porque el que no las hace, pues falla para siempre, ¿no? Y recuerden que todo esto viene en el examen del sábado, de mañana. Solo lo que dé hasta hoy va a venir en el examen de mañana y va a va a ser tarea, ¿no? Entonces, yo ya dije la tarea, pero igual, ahora, igual que la primera tarea, lo que yo no alcance a dar, pues lo vemos la siguiente semana y no lo evalúo, ni en la tarea ni el examen. Eh, si ven, ahora estábamos hablando del factor común monomio y hoy hay que hablar factor común polinomio. Entonces, prácticamente en la hora podría ser, lo que va a sacar ya no es un binomio, sino que va a sacar, ¿cómo se llama? Ya no es un monomio, sino que lo que va a sacar es un polinomio. Entonces, por ejemplo, acá usted tiene un polinomio, es 5x cuadrado por x menos 1 más 3x menos y. Entonces, ¿quién es el factor común acá? De hecho, anteriormente daba era el anterior, el que daba, lo vamos a retomar porque en ese caso ya era un monomio, o sea que un polinomio, perdón. Usted tenía ax más bx más ay más by. Este era su polinomio, es decir, el polinomio. Y cuando usted hacía las operaciones, es decir, que agrupaba, por ejemplo, este con este, y este con este, entonces prácticamente le quedaba a de x más y más b de b más x más y. Entonces lo que sacaba de factor común no era un monomio, era un polinomio, porque usted lo que estaba haciendo es sacando factor común x más y, factor de a más b. Entonces, obviamente aquí ya era un polinomio el que estaba sacando, igual acá. Entonces aquí cuando saca, bueno, aquí sigue este de acá es un binomio, lo que está sacando, binomio. Entonces estos son binomios, entonces lo que saque es el binomio x menos y. Factor común de quién? De 5x cuadrado, 3x y 7. Entonces previamente ya este es lo que se le llama factor común polinomio, porque cuando usted extrae un polinomio, entonces lo que está haciendo es sacando ya factor común polinomio, que puede ser binomio, trinomio, lo que saque de factor común. Eh, Dice que el factor común polinomio aplicamos también factor común monomio. Por ejemplo, en este caso, es decir, que se puede combinar. Por ejemplo, aquí tiene 5a cuadrado, 3ab más 3a más b. Entonces, por ejemplo, aquí en el polinomio que tiene en común es este de acá, porque lo tiene acá y lo tiene acá. Y entonces al sacar 3a más b, le queda 5a cuadrado más 1, porque prácticamente este que está sacando es 1. Entonces le queda prácticamente ya la factorización del polinomio. Y lo que también se llaman productos notables, que es una serie de multiplicaciones que se repiten con gran frecuencia en el cálculo algebraico, y son muchos, pero algunos de los más importantes son los siguientes. Entonces vamos a estudiar también los productos notables. De hecho acá, si ustedes ven, yo hablo de caso 1, caso 2, caso 10, porque así lo estudian al menos en esa álgebra, ¿no? De básica, pero prácticamente los nombres que tienen son los que estamos colocando acá. Factor común monomio, factor común polinomio y los estudios de productos notables. Entonces, lo que sigue, si no hay duda de cómo hacer la factor común polinomio, lo que sigue es el reestudio o el recuento de los productos notables. No sé si hay alguna duda con respecto a factor común polinomio y factor común monomio. No, no hay ninguna. Todo claro. Bueno, gracias Daniela. Daniela Alexandra igual. Bueno, continuemos entonces. Bien, entonces los productos notables que vamos a estudiar son los que ya más o menos hemos estado viendo, por ejemplo, cuando estábamos repasando aritmética, por ahí salió prácticamente el triángulo de Pascal, porque era necesario para al menos para las propiedades de potencia, entonces prácticamente acá es lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos productos de dos binomios de la forma A más o menos B por C más o menos D. Entonces, prácticamente acá lo que está haciendo es
multiplicar cada una de las propiedades, ¿no? Si estos son números prácticamente, como la generalización del álgebra, entonces es hacer la distribución del producto por la suma, ¿no? El producto es distributivo bajo la suma, entonces tiene que ser cada uno de ellos. Por ejemplo, A por C, A por C, A por D, A por D, luego B por C, B por C y B por D. Entonces, prácticamente eso sería el producto de dos binomios de la forma esa. Si son todos más. Si no van intercalados los signos, es decir, aquí van intercalados los signos, si es más o menos. Y aquí tenemos un ejemplo, prácticamente. Recuerden que esto es prácticamente estar haciendo lo que hemos visto ya, producto de polinomios por polinomios. Entonces, esto no es nada, no es nada nuevo para ustedes, porque prácticamente ustedes saben que van a multiplicar el 5 por el 2x, el 5x por el menos 3, luego el 7 por el 2x y el 7 por menos 3. Ahora, y eso me genera un polinomio de grado 10x cuadrado menos x menos 21, que los factores de ese polinomio serían 5x más 7 por 2x menos 3. Entonces, esta es la factorización. Esto es lo que le llaman la factorización. Es decir, que estos son los factores lineales. Los factores lineales del polinomio. ¿De cuál polinomio? De este. ¿Sí? Entonces, como el hacer el inverso, cuando quiera factorizar, va a hacer el inverso de factorizar. El producto de dos binomios de la forma A más o menos, ¿cómo es? X más o menos A y X más o menos B. Entonces, prácticamente en ese caso es igual a hacer el producto. Si yo tengo X más A por X más B, y entonces al hacer la operación, ¿quién me va a dar? ¿Qué me va a dar? Pues yo voy a multiplicar este por este, y A por X y A por B. Entonces me queda X cuadrado, X, BX, y ahí me queda AX, y ahí me queda A por B. Y entonces este puedo sacar factor como un monomio que sería el X, y me queda A más B, si lo ordeno, y aquí me queda A más B más X cuadrado. Entonces sería de esta forma, ¿no? De hecho, de acá sale una regla que se llama prácticamente Vieta, ¿no? La regla, ¿cómo se llama? Sí, Vieta, ¿no? Dice Vieta inventó esta prácticamente para encontrar dos números que sumados me den tal número y que multiplicados me den tal. Entonces de ahí sale, ¿no? Es decir, que cuando yo digo, el caso 6, dos números que sumados den tanto y que restado y que multiplicados den tanto, entonces prácticamente es esto, ¿no? Bien, entonces si nosotros vemos todas estas operaciones, vemos que prácticamente nos dan estos cuatro polinomios, porque prácticamente podemos jugar con los signos, y lo que estamos diciendo acá, que en el caso que nosotros queremos ver de la aritmética, ¿sí? En un caso particular, ¿no? Y igual aquí son casos de hacer multiplicaciones para, es decir, obtener los factores, partimos de los factores lineales y llegamos al polinomio, ¿sí? Y entre poco vamos a estar haciéndolo al revés. Me van a dar el polinomio y yo voy a querer los factores lineales, ¿sí? Y prácticamente ahí es donde ocupamos lo que estoy diciendo acá. Por ejemplo, Vieta podría ser en el caso que fuera un caso. Y este es lo que le llaman el caso, si quieren ustedes ir a ver, caso 6. Este es el caso 6 de factorización. Claro que yo no lo estoy llamando así, ¿no? No tiene sentido llamar los casos 6 porque, es decir, hay muchos, ¿no? Entonces prácticamente no es necesario. Diferencia de dos cuadrados perfectos es cuando nosotros tenemos x cuadrado menos y cuadrado, por ejemplo, entonces nosotros lo podemos descomponer como x menos y por x más y. Y prácticamente solo son las raíces, ¿no? La raíz x, aquí la raíz y esto se escribe más o menos. Por ejemplo, aquí la raíz de este es 5x y la raíz de este es 7y. Entonces, como 5x menos 7y por 5x más 7y. ¿Sí? Luego podemos hablar de el cubo de la suma y la diferencia de dos números. Y aquí, pues, previamente lo que ya nosotros vimos con Ruffini, ¿no? ¿Cómo se llama? Con el triángulo Pascal. Aquí tendríamos 1, aquí 2, aquí 1, aquí iría 1, 3 y 3 y 1. Entonces, estos coeficientes, ¿quiénes son? Los que acompañan a x más a, ¿sí? Entonces, aquí, recuerdan que les decía
prácticamente que esos serían los coeficientes, porque a veces uno se lo puede olvidar, pero no, aquí están. Por ejemplo, aquí es 3 y aquí va a colocar los coeficientes. Por ejemplo, aquí 3x cuadrado, porque lo que está haciendo es el x más a, por ejemplo, el x al cubo. Entonces queda 3x cuadrado a. Y aquí va a ir el x al cubo, ¿no? Y aquí más, ¿por qué? Porque es más. Y aquí más 3x a cuadrado más a cubo. ¿Sí? Y ese es cuando es más. Y cuando es menos, pues prácticamente va más menos, más menos. ¿Sí? Y allí va lo que cuando usted quiere hacer x cuadrado, x más 2 al cubo. Entonces el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el 2 veces, aquí es al cuadrado, no, aquí, sí, aquí es al cuadrado, más 2x al cubo. Entonces, y al hacer la operación, le queda prácticamente el polinomio de grado 3, ¿no? Que prácticamente son los coeficientes de acá, ¿no? Entonces, esto es igual a x más 2 al cuadrado. Estoy diciendo que la raíz de x igual a menos 2 es de multiplicidad 3, pero tiene 3 veces anula el polinomio, ¿sí? Entonces, prácticamente es un polinomio que toca en menos 2, pero que no atraviesa el eje de las x, ¿sí? Porque previamente estábamos diciendo que es una cúbica, ¿sí? De hecho, una función cúbica. Por ejemplo, 3x menos 5 al cubo. Entonces hacemos la misma historia. El primero al cubo, el primer término al cubo, menos 3 veces el segundo al cuadrado por el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo, ¿sí? Y nos da el polinomio cúbico. No sé si hay dudas hasta acá. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Cómo saber los signos que le va poniendo? Menos, menos, más. Porque prácticamente son intercalados. Es decir, usted empieza con más y luego empieza con menos y luego va menos. Luego es más y luego es menos. Es decir, que prácticamente aquí, ¿no? Es decir, eso de fórmula lo voy a cambiar acá ahora. Es decir, lo que había dicho acá. Es decir, los coeficientes no cambian. Lo que cambian son los signos intercalados. Entonces, aquí tiene 3, por ejemplo, y va a hacer usted va a hacer aquí la tiene, pero igual lo voy a escribir, tiene x menos a al cubo. Entonces aquí tiene x al cubo, aquí tiene 3x cuadrado a. Aquí tiene 3x a cuadrado y aquí tiene a cubo. ¿Y qué signo va a colocar? Aquí más, aquí va a ir el más, aquí va a ir el menos, más y aquí va a ir menos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Aquí va menos, entonces empieza con de ahí va menos, más, de ahí va menos. ¿Sí? Siempre que tenga menos, va a intercalar los signos. Si es más, pues no hay nada que hacer. O si es menos, ¿no? Porque entonces tampoco, es decir, signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Entonces, no sé si con eso le aclaro su duda. Y si en un dado caso fuera positivo, digamos, 3x más 5 al cubo. 3x más 5 al cubo. Pues entonces coloca lo mismo solo porque pone más. Ok, entendido. Dos son más. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda. En estos ejercicios siempre se utilizará el triángulo de Pascal. Si usted quiere ocuparlo, el triángulo de Pascal es un recurso, ¿no? Es como cuando les digo, utilice el método de las mariposas, entonces eso no existe. El Pascal sí existe, pero el triángulo de Pascal, bueno, sí existe también, pero son recursos. Es decir, es para que los niños aprendan, ¿no? Pero ya los adultos no necesitamos ocupar el triángulo de Pascal, ¿no? Pero si usted lo quiere aplicar, tampoco. A veces los niños lo ven como prácticamente una pirámide y toda la cosa. Entonces los niños, de hecho, les gusta jugar, ¿no? Pero a los adultos a veces ya no les gusta jugar.
Entonces, pero es decir, no está malo, es decir, los adultos también podemos jugar. Lo que tiene es que lo vemos mal, ¿no? Entonces, no se sientan mal si alguien dice, ah, estás ocupando el triángulo de Pascal, sos un niño, pareces un niño. Entonces, hay gente que se burla por todo, entonces usted no le da caso. Si usted lo utiliza muy bien, lo puede seguir utilizando, ¿no? ¿Sí? Es decir, no Gracias. pasa nada. Bueno. Pero como repito, es un recurso, ¿no? Para recordar los coeficientes del binomio de cualquier potencia, ¿no? Es decir, y allí pues utiliza un poco la generalización, porque prácticamente es lo que anda buscando. Bien, no sé si hay alguna otra duda. Bien, al parecer no, entonces vamos a continuar. Diferencia de dos cubos. Bueno, la diferencia de dos cubos, ¿recuerdan la diferencia la diferencia de cuadrados? Era, pues sacamos las raíces cuadradas y colocamos la diferencia y la suma, ¿no? De las raíces y ya. Pero ¿cómo trabajamos y de hecho, acá, si nosotros trabajamos, allá no existía la suma de cuadrados. Es decir, vean, y aquí empiezo a hablar un poco y fue muy importante lo que era, ¿cómo se llama? Bueno, lo que son los complejos, porque, por ejemplo, yo puedo hablar de diferencia de cuadrados. Y diferencia de cuadrados, y ya la conocemos, que sería, si yo tengo x cuadrado menos y cuadrado, pues sería la diferencia de las raíces, en ese caso x menos y y x más y, ya. Pero no podemos hablar de suma de cuadrados. Es decir, no existe la suma de cuadrados, al menos en los reales, ¿no? Es decir, si existe podría existir en la de complejos, ¿no? Pero entonces la suma de cuadrados no existe. Es decir, que si usted tiene x cuadrado más y cuadrado, no puede decir, ah, entonces es x y acá, ¿y qué va a colocar acá? Entonces esto no existe, ¿sí? Es decir, en los reales no existe esto, ¿sí? Pero sí existe la diferencia, cuando hablamos de cubos, sí existe la suma de cubos también. Y aquí es más, me equivoqué, esto es más. Entonces eso lo vamos a hablar ahorita, es decir, y vamos a al menos, aunque usted lo haya visto o lo como sea, es un repaso nada más. Y es así como, bueno, existe y está allí, y pues recordémoslo. No sé, alguien que creo que escribió el chat, vamos a ver. Ah, no, levantó la mano. Natalia, perdón. Una Adelante. pregunta, tengo una duda. Si x al cuadrado más y al cuadrado no existe, pero si el signo fuera positivo al inicio, ¿qué pasaría? No le entendí la pregunta porque me dice si el signo fuera positivo al inicio. Si aquí sí es al inicio, es más. Si el más no se pone al principio. Ni que Yo fuera creo que la pregunta menos. suya es qué pasara. No, ahí la pregunta suya, ajá, es que si fuera menos, x cuadrado más y cuadrado. Entonces, prácticamente eso, como la suma, la resta y la suma son conmutativas, eso lo puede ver como y cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Y esta es la diferencia de cuadrados. Ok. Diferencia de cuadrados. Y esto usted ya lo puede escribir como y menos x por y más x, ¿sí? Entonces, no es lo mismo tener, ahí hay que tener cuidado, que no es lo mismo tener y cuadrado menos x cuadrado y x cuadrado menos y cuadrado. Estos son diferentes. Porque aquí es menos x cuadrado menos y cuadrado, es decir, sacando factor. Y esos son diferentes, ¿sí? Entonces, gracias por decirme eso, de que es de hacer diferencia. No es lo mismo tener y cuadrado menos x cuadrado y tener x cuadrado menos y cuadrado. Son cosas muy diferentes, ¿sí? Es decir, lo que sí es conmutativa,
la suma es conmutativa, pero no cuando las eleva al cuadrado, ¿sí? Es decir, ya eso ya no es lo mismo. Es decir, igual la resta, ¿no? Bueno, de hecho la suma sí, porque es decir, la suma que sí cumple, que es decir, esto sí es verdad, que x cuadrado más y cuadrado es igual a y cuadrado más x cuadrado, eso sí. Pero cuando tiene un menos antes, como usted lo dijo, ya no son iguales, ¿sí? Eso hay que tener cuidado. Bien, no sé si con eso sí, ¿verdad? Sí, con eso se aclaraba. Bien. No sé si alguien más tiene otra duda. No, bueno, entonces vamos a continuar y vamos a hablar de la diferencia de cubos. La diferencia de cubos es bastante similar a la diferencia de cuadrados. Lo que hacemos es sacar la raíz cúbica, en este caso raíz cúbica de x cubo y raíz cúbica de y cubo. Yo sé que esto es x y esto es x. Y, perdón. Y entonces lo que vamos a hacer como inicio, es decir, cuando tengamos diferencia de cubos, inicio lo que vamos a colocar son las raíces menos. Como aquí hay menos, entonces va a colocar x menos y. ¿Y qué le va a continuar? Pues va a continuar, si usted quiere recordar un poco o utilizar eso, va a continuar para que le ayude, es como que vaya a continuar la distribución de una diferencia de cuadrado, ¿cómo se llama? De la suma de un binomio, pero prácticamente no va al 2. Si usted ve, va al primero al cuadrado, más la siguiente sería 2 veces el primo por segundo, entonces solo pone x por y más y cuadrado. ¿Sí? Y eso sería la suma, ¿cómo se llama? La diferencia de dos cubos. ¿Sí? De diferencia de dos cubos. Y aquí pues lo podemos ver, ¿no? Es decir, que tenemos 8x al cubo menos 27y al cubo. Entonces le queda 2x al cubo, porque la raíz de 8x al cubo es 2x al cubo. La de 27y al cubo es 3y. Entonces le queda 3y al cubo. Entonces le pone, al principio coloca 2x menos 3y, que serían las raíces, multiplicado por la primera raíz al cuadrado, más la primera raíz por la segunda raíz, más la segunda raíz al cuadrado. Al operar esto le queda 4x cuadrado, 6xy, aquí me faltó la y, y aquí el cuadrado, 9y cuadrado. Entonces le queda 2x menos 3y más, 4x más 6xy más 9y cuadrado. ¿Sí? No sé si hay dudas con cómo hacer la diferencia de dos cubos. ¿Dudas? Bueno, la historia para la suma de cubos es igual. Si la raíz de x cubo es raíz cúbica de x cubo es y, la raíz cúbica de y cubo es y entonces coloca las raíces y solo tienen que tener cuidado que cuando es más en el segundo factor intercala los signos. En este caso es más, menos, más. Es lo mismo anterior, solo porque los intercala. Entonces le quedaría x al cuadrado menos xy más y cuadrado. Y entonces, si usted tiene que factorizar x al cubo más 64y al cubo, usted sabe que la raíz de x al cubo es x. Y la raíz de 64y al cubo es 4y. Pero no sé si con eso estamos claros con por qué es 4y. Porque usted tiene la raíz cúbica de 64y al cubo. Entonces, ¿cómo es que llega a tener 4? Porque 64, ¿cómo lo puede ver? 64, si usted lo descompone en sus factores, ¿sí? ¿Cómo lo puede escribir a 64? Lo puede escribir como 4 al cubo, ¿sí? Entonces aquí quedaría 4 al cubo por y al cubo, la raíz cúbica, ¿y esto cuánto es? Si usted saca la raíz cúbica de 4 al cubo y al cubo, 4y, ¿sí? Bien, entonces prácticamente le queda la primera raíz más la segunda raíz, x más 4y, por, bueno, factor, la primera raíz al cuadrado menos, porque estamos con más, con una suma, menos la primera raíz por la segunda raíz, que es 4y, más la segunda raíz al cuadrado. Entonces cuando aquí le queda x cuadrado, 4xy, 4 al cuadrado, 4y al cuadrado, 16y al cuadrado. Entonces aquí tiene la factorización de la suma utilizando suma de cubos, ¿sí? No sé si hay dudas con respecto
a la diferencia de dos cubos y la suma de dos cubos? No, ya no. Quizás o no. Adelante, Natalia. Natalia, ¿tiene levantada la mano o la tiene levantada desde la vez pasada? No sé. No, desde la Dígame. vez pasada. Pero sí Ah, tengo va. una pequeña duda. Eh, Vaya. o sea que en este caso vamos a descomponer, digamos, en teoría, el 6 y el 4 porque aquí en la primera raíz es el 6 y luego vamos a sacar el 4 para que nos dé igual 4y. Entonces, ese número no es 64. El número es 64. Es decir, no es 6 por 4. Es 64. Es decir, usted cuando vea ese polinomio, el polinomio que tiene ahí es el polinomio x al cubo más 64y cubo. Es decir, este no es 64, este es 64. Este es una sola expresión. De hecho, este es un monomio. Dos coeficientes 64 y y al cubo. Entonces, ¿cuál es la mitad de 64? ¿Cuál es la mitad de 64? O la cuarta, saquémosle 4. ¿Cuál es la cuarta de 64? Si no, Mitad, sí, podemos sacar mitad, pero al final yo quiero sacar al cubo, entonces con mitad me voy a tardar un poco más. Si yo 16. saco 16, ¿sí? Entonces aquí 16. Y 16 tiene cuarta que es 4. Y cuarta tiene cuarta que es 1. Entonces al final esto, ¿cómo lo puede ver? Como 4 al cubo. Por eso dije 64 lo puede ver como 4 al cubo. ¿Sí? ok, Ahora, si gracias. lo coloca usted en potencias de 2, porque 4 es compuesto, lo puede escribir como 2 al cuadrado al cubo. Y eso lo puede ver como 2 a la 6. 2 a la 6 también es 64. Es decir, que si yo hubiera querido sacar la raíz sexta de 64, eso es 2. Pero la raíz cúbica de 64, esa es 4. ¿Sí? Si vemos, son cuestiones diferentes, ¿sí? Y eso va a depender en lo que yo quiera hacer, ¿no? Es decir, no es lo mismo sacar la raíz cúbica de 64 que la raíz sexta de 64. Primeramente, la raíz cúbica de 64 es impar y la raíz sexta de 64 es par. Es decir, el índice, ¿no? De la raíz. Entonces, eso va a depender de decir, en este caso estamos hablando nosotros de suma de cubos, suma de dos cubos. Entonces, por eso es que estamos sacando raíces cúbicas, ¿sí? Es decir, pero no vamos a llegar hasta sacar raíces sextas, pero se puede, pero al menos la diferencia de sextas se puede hacer. La suma de sextas no, porque solo se dan las impares. La suma de impares se puede sacar, pero en las de pares no. Y es por lo mismo que les digo, ¿no? De los complejos, ¿no? Es decir, que prácticamente es decir, no existen raíces negativas, en los reales, pero en los complejos sí. Entonces yo puedo hacer la suma de cuadrados en los complejos, sí se puede, pero no se puede en los reales. Y es prácticamente hacer la diferencia, ¿no? Solamente, ¿no? La diferencia, ¿no? de cuadrados en los complejos. Y eso es lo que hacen. De hecho, que no se está haciendo nada nuevo de lo que ustedes ya conocen, sino que solo se dice en los complejos que se pone como el más se puede escribir como menos por menos. ¿Ya? Entonces le queda una raíz cúbica, raíz cuadrada de un negativo y ya. Y ahí eso es i. Entonces por eso digo que la suma de cubos no existe en los reales, pero sí existe en los complejos, solo es agregando una i y ya. Bien, no sé si hay alguna duda más o vamos a o continuamos. Bueno, al parecer no. Bien, podemos hablar de la cuartica de la suma y la diferencia de dos números. Bien, entonces cuando hablamos, pues la cuartica de la suma, estamos hablando de sacar el binomio a la cuarta. Entonces de eso ya lo hemos hablado un poco cuando hablábamos prácticamente el triángulo de Pascal, recuerden, y yo decía que el triángulo de Pascal es un recurso, o sea, que para que los niños aprendan y para recordar también para los adultos, ¿no?
Porque entonces prácticamente aquí es 4, 1 más 3, aquí 6, aquí 4 y aquí 1. Y entonces prácticamente estos coeficientes son los que van acá. El 1, el 4, el 6, el 4 y el 1. ¿Sí? Aquí va bien. Entonces por eso es importante, es decir, el triángulo de Pascal como recurso, ¿sí? Es decir, si usted se siente mal porque ocupa el triángulo de Pascal, porque se siente como niño, entonces no lo ocupe otra herramienta. Aprenda a hacerlo de memoria, por ejemplo. Entonces, lo que uno hay que tener cuidado es que el primero, por ejemplo, acá, yo tengo x más a la cuarta. Entonces, aquí, ¿cuánto iría? X a la cuarta. Y aquí, y luego iría, ¿quién iría luego? Pues iría x al cubo, porque va degradando por a. Luego iría x al cuadrado y el otro lo va subiendo al cuadrado. El a el 3, el x va bajando y el a va subiendo. Y aquí quedaría x al cubo y al cubo, a la cuarta. ¿Sí? Y entonces aquí como es más, entonces ¿quién iría? Más, pero aquí iría 4. Aquí iría más 6, más 4, más. ¿Sí? Y es lo que hemos colocado acá. X es la cuarta más 4 x al cubo a más 6x cuadrado a cuadrado más 4x al cubo más a la cuarta. Entonces, si nosotros tenemos que operar 3x más 4 a la cuarta, diría el primero, 3x a la cuarta, más 4 veces el primero al cubo por el segundo, más 6 veces el primero al cuadrado por el segundo al cuadrado, más 4 veces el primero por el segundo, aquí sería, me equivoqué, el primero por el segundo al cuadrado, no, sí, al cubo, aquí sería al cubo, ¿sí? 4x al cubo, más 4x a la cuarta, 4 a la cuarta, perdón. Entonces aquí le queda 81x a la cuarta, 432x al cubo, 864x cuadrado, 368x más 256. Y prácticamente es la desarrollo de esta expresión. Ya. ¿Sí? No sé si hay dudas con respecto a esto. Entonces lo que se puede también hacer es como multiplicar, por ejemplo, lo que está diciendo acá, es que usted ya conoce x a la cuarta. Si a usted le queda x más x más a la cuarta, usted lo puede escribir como x más a por x más a al cubo. Y ya conoce quién es x más al cubo del anterior. Y si no, lo puede escribir como x más a por x más a por x más a al cuadrado. Y usted ya conoce quién es x más a al cuadrado. O lo puede escribir x más a al cuadrado, como por las propiedades de potencia, ¿no? Entonces, eso es para no utilizar, por ejemplo, el binomio de Newton, ¿no? ¿Cómo se llama? El triángulo de Pascal. Porque solo estar haciendo multiplicaciones de polinomios, ¿no? Entonces aquí queda x más a al cuadrado por x más a al cuadrado, por ejemplo. Y entonces desarrolla este al cuadrado, los multiplica y va a llegar a lo mismo, ¿no? Entonces, si no se recuerda también, entonces 3x más 4 lo puede escribir a la cuarta, lo puede escribir como 3x más 4 al cuadrado por 3x más 4 al cuadrado. O hace el producto de cada uno, 3x más 4 por 3x más 4 por 3x más 4, 4s, ¿no? 3x más 4. Entonces, recuerdan que yo decía, cuando tiene a la cuarta, eso es como que tenga a por a, por a, por a, 4s. Entonces, prácticamente, por eso la matemática es fácil, porque prácticamente es estar haciendo lo mismo a cada rato, ¿no? Pero porque lo estamos haciendo con álgebra, ¿no? Entonces, pues, se aprende usted las cosas básicas y lo demás se sale, se sigue siendo por cuestiones de lógica también, ¿no? Bien, no sé si hay dudas hasta acá. No todo claro, profe. Bien, gracias, señor. Bien, vamos entonces a continuar. La diferencia de dos cuárticas. Entonces yo tengo x a la cuarta menos a la cuarta. Entonces yo esto igual, ¿no? Decir que se asemeja mucho a prácticamente a tener en lo que era la diferencia de cuadrados. Claro que esto no existe la diferencia, ¿cómo se llama? La suma de cuadrados, pero la diferencia sí. Entonces,
La raíz cuártica de 4 es 4 y la raíz cuártica de A es de A a la cuarta es A, ¿sí? De que aquí estamos sacando raíces cuárticas de estos numeritos, raíces cuárticas de A a la cuarta, entonces esto sería X y este A. Entonces, lo primero es, como es una diferencia, lo primero es que X menos A, entonces va a colocar la diferencia de sus raíces acá, luego va a empezar a multiplicar casi similar lo que no va a colocar, si usted ve acá, el triángulo de Pascal, lo que no coloca son los coeficientes, pero luego es lo mismo, pero prácticamente acá iría como que tuviera el x aquí al cubo, es decir, si usted tuviera x más a al cubo, ¿sí? ¿Cómo es? X al cubo más, no coloque el 3 veces, x cuadrado a más por eso es como si tuvieran, no vayan a tener que esto es igual, esto no es igual. Estoy poniendo igual, no voy a decir que vayan a decir que yo lo dije, no, no es igual. Es como un recurso, ¿no? Es casi, lo que no les pones el 3 a el 3 acá, ¿sí? Por lo tanto, eso no es, pero es solo para recordar, ¿no? Eso como otra vez un recurso nada más, ¿no? ¿Qué es lo que va a colocar usted después de, y por eso lo borro también, porque no hay ser que igual vayan a pensar que eso es verdad? Entonces, eso es lo que va a colocar acá, ¿sí? Y entonces eso va de x menos a por x al cubo más x cuadrado a más x al cuadrado más al cubo. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, x a la cuarta menos 2401, entonces el 2401 lo puede escribir como 7 a la cuarta. ¿Cómo se da cuenta que esto es 7 a la cuarta? Pues sacando cuarta, entonces saque 2401, sáquele cuarta. ¿Sí? Y así, luego, o sea, sacan los factores primos de esto, ¿no? Entonces, al sacar la raíz cuártica de x y la raíz cuártica de 2000, o si usted saque la raíz cuártica de un solo, ¿no? Si usted quiere, saque la raíz cuártica de un solo a 2401 en la calculadora y eso le va a dar 7. Entonces le queda x menos 7 por, pero si no, igual, si usted no tiene calculadora y lo va a hacer a pie, pues saque los factores primos de él y ya. Y luego le saca raíz cuártica a pie. Entonces le queda x menos 7 por x al cubo más x cuadrado por 7, porque prácticamente por la formulita que hemos visto acá es la diferencia de las raíces, x menos 7 por, luego iría x al cubo más, que sería la primera raíz. Entonces sería la primera raíz al cubo más la primera raíz al cuadrado por la segunda, más la primera raíz por la segunda al cuadrado, más la segunda raíz al cubo. Y le queda x al cubo, 7x cuadrado, 49x y 343 por x menos 7. Entonces esa es la factorización de x menos 7 a la cuarta. También podemos hablar de la quinta y de la diferencia de dos números. ¿Sí? En este caso, no, aquí no podemos hablar de la suma. Suma de cuárticas no existe en los reales. Suma de cuárticas no existe. ¿Sí? No existe. Es decir, que si yo tengo x a la cuarta más a la cuarta, yo esto no lo puedo descomponer. No se puede descomponer. Esto no. Sí, al menos en los reales. No existe en R. ¿Sí? R. Complejo sí. Y digo que es lo mismo solo porque lo que hace es poner, cuando hacen los reales, aquí le agrego un i y ya. Prácticamente está trabajando con los complejos. Bien, cuando hablamos de la quíntica, de la suma, o la quinta de la suma, prácticamente es lo mismo que hicimos anteriormente. Es decir, de hecho yo en las tareas esto no lo he abarcado, porque prácticamente esto es generalización, es prácticamente estar haciendo planas. Se ha trabado, se ha congelado, no sé qué pasó. No me deja pasar. Me permite un momento. Ah, ya. Bien, entonces es prácticamente estar haciendo lo mismo, ¿no? Pero si usted tiene x más a, eso voy a trabajar con x más a la quinta. Entonces, ¿usted cómo lo puede escribir? Pues lo puede escribir como x más a al cuadrado por x más a al cubo. Y esto ya usted ya lo maneja, y esto multiplique ya.
O utiliza el triángulo de Pascal, ¿no? Si trabaja el triángulo de Pascal, los coeficientes que le quedan sería el 1, el 5, el 10, el 5 y el 1. ¿Sí? Si usted lo hace, entonces prácticamente serían los coeficientes y va lo mismo. Prácticamente le queda x a la quinta, 5x a la cuarta, más 10x al cubo, más o menos 10x cuadrado al cubo, más 5x a la cuarta, más o menos a la quinta. Prácticamente es la misma historia, es decir, que lo puede hacer para n, de hecho, el binomio de Newton para n, x más a la n, ¿sí? Que queda en términos de combinatorios y todo eso, pero igual, que son, es decir, que existe, ¿no? El binomio de Newton como tal, ¿no? Como repito, o sea, eso lo está repitiendo lo mismo. En la tarea, si ustedes ven, no ha abarcado toda esta parte porque previamente está haciendo lo mismo. Entonces, lo que quiero es finalización de esto, porque es el álgebra, ¿no? No sé si hasta acá hay alguna duda. No todo claro, profe. Bueno, gracias. Continuemos entonces. Aquí igual tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde dice, por ejemplo, para tener x menos 6 a la quinta, entonces yo lo puedo escribir primero x a la quinta menos, luego el siguiente era 5 por, dice, porque prácticamente usted lo puede escribir, si usted lo va a hacer así como acordarse de la, ¿cómo se llama? De la fórmula, o sea, ahí tiene que acordarse del binomio de Newton para poder hacerlo. Pero recuerde que si aquí tiene aquí sería x menos a la quinta. Entonces, lo que primero que tiene que acordarse es que el primero va a la quinta, el segundo va a la cuarta y el otro va a ir a la 1. El tercero va a ir al cubo y la otra va a ir al cuadrado. El otro va a ir al cuadrado y el otro va a ir al cubo. El otro va a ir a la 1 y el otro va a ir a la cuarta. Y el otro va a ir a la quinta. ¿Qué coeficientes van a ir? Recuerde que los coeficientes los puede sacar del binomio de Newton. Es decir, y como este es menos, ¿cómo va a ir? Más, menos, 5. Luego iría más 10. Luego iría menos 10. Luego iría más 5 y por último más. ¿Sí? De allí. Y eso es lo que hemos hecho acá. Prácticamente aquí dice x a la quinta menos 5 veces 5 por x a la cuarta por 6, que es 30x a la cuarta. Luego el siguiente más sería 10 por 6 por x sería 10 por x al cubo por 6 al cuadrado. Entonces aquí lo que quedaría es 10 por x al cubo por 6 al cuadrado, que le da 360. Luego iría menos 10 por x cuadrado por 6 al cubo, que le da 2160 al cuadrado. Y luego el siguiente iría más 5 por x por 6 al la cuarta. Y el último menos 6 al cubo. Si usted lo quiere hacer así, y el primero que era x a la quinta, ¿no? Listo. Este sería más, ¿cómo se llama? Aquí me he equivocado en los signos, ¿verdad? Aquí sería... no, es que no está bien. Lo que tiene es que no empecé desde el principio, porque el primero se miraba, o al menos era inmediato. Entonces, el primero, aquí sí es 10, el primero prácticamente aquí es más, y el primero era prácticamente hacer 5, ¿no? 5 por x a la cuarta por 6. Y el primero sí que era 5. Entonces, sí, bien. Si usted lo quiere hacer así como lo tenemos acá, como lo dije anteriormente, es x menos c al cuadrado por x menos c al cubo. Usted ya sabe quién es x al cuadrado. Aquí no, y x al cubo es este. Y luego hace toda la multiplicación y si ve, le tiene que dar lo mismo, ¿no? La matemática es así, ¿no? Es decir, que no importa por dónde se vaya, pero que sí, que si lo hace bien, pues está bien todo. ¿Sí? Bien, no sé si hay dudas hasta acá. No.
Bien, gracias. Como repito, las personas que no se expresan o que no dicen nada, es decir, o es que están entendiendo todo o no están entendiendo nada. Entonces, yo voy a asumir que sí, que se está entendiendo todo. Y, y ya, ¿no? Es decir, es un curso que amerita darlo así rápido. Bueno, de hecho, la universidad tiene que acostumbrarse que las cosas son así también rápidas. Bueno, diferencia de 2/5. Entonces podemos trabajar igual con la misma analogía. Ustedes ven, esta es la única idea de estarles llevando hasta la quinta y todo eso. A lo mejor no lo vayan a ocupar mucho, es decir, al menos los de matemáticas quizás sí. Es solo para ver la analogía, ¿no? Es decir, que la quinta, mire aquí, ¿qué es lo que va? Si recuerda lo que les dije acá, las potencias son las de la cuarta. Es decir, como que usted tuviera x más a la cuarta, pero no es igual, recuerde, pero solo es para analogía, por ahí quitaría x a la cuarta más 4 x al cubo a más 6 6 6 ¿qué? X cuadrado a cuadrado más 4x x a cubo más a la cuarta. Entonces usted ve, lo que le está quitando son estos, ¿no? Estos se los está quitando y son los que van acá. Y aquí la diferencia ya. Entonces cuando tiene la diferencia, solo aplica la formulita acá y ya, ¿sí? Ya tiene, ¿no? Que prácticamente está factorizando 32y a la quinta. En realidad ya no me acuerdo yo si en la tarea les he puesto algo así con potencias grandes, pero igual, ¿no? Es decir, que no es difícil estar haciendo estas cuentas, ¿no? Es decir, solo es aplicar la formulita, ¿no? Y aquí sí podemos hablar bueno, aquí no está, bueno, solo hasta la quinta llega, pensé que había trabajado hasta la sexta. Aquí sí puedo hablar de la suma, dice, aquí tiene referencia de quintas y puede hablar de la suma de 2/5, de 2/5. Y entonces lo que hace solo es cambiarle el signo ya. Y aquí queda x más a. Y aquí que queda intercalado, x a la cuarta menos x al cubo a más x cuadrado a cuadrado menos x al cubo más a la cuarta. Y esa es la suma de 2/5, ¿sí? Sí, si ven, es la misma, ¿no? Prácticamente. Si usted multiplica todo esto de acá, este por este, le tiene que dar la suma, ¿no? Entonces, por eso van intercalados, para que todo se elimine y no le queda x a la quinta y a la quinta. Ya, sí, eso. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna duda. No, Bueno, gracias a los que al menos dan aliento de que sí existen detrás de las pantallas. Bien, vamos a continuar con factorización. Hemos trabajado un poco todo lo que ven de productos notables y todo eso. Y es algo muy importante porque prácticamente lo que voy a decir ahora es la fórmula cuadrática. Nosotros, para resolver ecuaciones de segundo grado, que no sé qué, bla, bla. Pero prácticamente lo que me está diciendo la raíz, la fórmula general es para factorizar. Si yo tengo un polinomio de grado 2, es decir, porque prácticamente es un polinomio de grado 2, estamos volviendo a tener un trinomio, prácticamente tenemos un trinomio de esta forma. Y entonces, si yo tengo un trinomio ax cuadrado más bx más c, ¿cómo lo factorizo? Utilizando la fórmula cuadrática. Menos b más o menos raíz de b cuadrado 4ac entre 2a. Entonces, ¿cómo voy a factorizar un polinomio yo utilizando la fórmula cuadrática? Pues debo encontrar las raíces de ese polinomio. Debo encontrar las raíces de ese polinomio y luego se descompone pues prácticamente el trinomio en dos binomios, cuyo primer término sea x y a continuación se coloca cada una de las raíces, pero signo cambiado. Entonces prácticamente en el caso de que tenemos nosotros ax cuadrado más bx más c, el a siempre va a ir siempre va a ir acá. Es decir, como este no es mónico significa que aquí no tenga el coeficiente del trinomio principal sea 1. Como si este es diferente de 1, entonces acá
tiene que ir siempre. Entonces coloca x menos x1 por x menos x2, ¿sí? Y ya tiene la factorización. Y esta sería la factorización utilizando la fórmula cuadrática. Entonces ahora vamos a ver cómo factorizar, al menos un ejemplo me parece. Y bueno, aquí tenemos una cúbica. Ujú. Es decir, aquí hay una factorización de una cúbica, es decir, que no sé si puse, sí. Entonces, si quieren lo vemos luego, pero prácticamente acá, prácticamente como yo lo hago estas presentaciones en LaTeX, entonces LaTeX me puede factorizar polinomio, entonces esto es lo que está haciendo él. Es decir, igual, ¿no? Algunas cosas por eso quedan bonitas porque lo hago en LaTeX. Bien, entonces esta lámina, hagan caso omiso que no existe, de ahí la explico si quieren, cuando veamos cúbicas, o al menos un repaso. Entonces tenemos factorizar el polinomio 3x cuadrado más 5x menos 7, menos 2. Entonces lo que hace identifica usted identifica el A, el B, prácticamente aquí tiene A, B, C, y entonces ocupa la fórmula cuadrática. Sí, aquí tiene la fórmula cuadrática, se aplica la fórmula cuadrática y finalmente obtiene esta raíz. Pues. Aquí ya llegó hasta la x, ¿no? De aquí, de hecho, de acá, si usted quiere, si no quiere, supongamos que prácticamente aquí lo quiere hacer porque hay espacio, entonces aquí ya tiene la x1, ¿cuál es la x1? Menos 5 más 1 entre menos 6. ¿Y eso cuánto es? Pues queda, ¿cómo se llama? Menos 4 sextos. ¿Y eso cuánto es? Menos 3 medios. ¿Sí? Esa es la x1 y la x2 es menos 5 menos 1. Recuerde que una es más o menos, la otra es. Entonces le queda menos 6 sobre 6, menos 6, y eso da 1. Entonces, aquí ya tiene esta de acá, prácticamente, esta de acá, esta de acá, es la x1 y esta de acá la x2. Y usted recuerda lo que yo decía, que para factorizar el polinomio menos 3x cuadrado más 5x menos 2 es menos 3, iría por, acá va a colocar la raíz x menos x1 por x menos x2. Entonces le queda menos 3 por x menos, aquí es menos 3, entonces respete el menos, porque si no se le va a alterar, y le queda x menos 1. Al final le queda menos 3 por x más 3 medios de x menos 1. Y esta es la factorización de este polinomio. Lo puede hacer con el caso 7, creo que le llaman caso 7 de factoreo. No lo voy a recordar. Si quieren lo vayan a recordar ustedes. Pero no es necesario, ya vieron. Aquí lo estamos haciendo, ¿no? Ahí está, ¿no? Obtiene la raíz 2 tercios y luego tiene... pero es que quiero ver, esperen. Creo que aquí me confundí, quiero ver... sí, aquí teníamos el menos, entonces aquí era más, sino más. Entonces aquí solo es más, ¿no? Entonces, yo lo había colocado mal ahí. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí está prácticamente la factorización, ¿no? Y después si usted multiplica todo por menos 3 aquí, entonces se le convierte en esto, ¿no? Y ya entonces tiene la factorización del polinomio. Es decir, que menos 3x cuadrado más 5x menos 2 lo puede factorizar como menos 3x más 2, menos 3x más 2 más x menos 1. Ya. Ahí hay unos ejercicios que prácticamente son para recordar algunas cosas que hemos hecho, ¿no? Entonces, lo que sigue ya son solo 10 minutos que quedan, son ecuaciones lineales. Entonces, eso no lo voy a dar hasta el, ¿cómo se llama? Lo voy a dar entonces el lunes. Entonces, si quieren estos 10 minutos, pues pueden trabajar ustedes estos ejercicios, es decir, estos de acá, ¿sí? Los pueden trabajar, es decir, para recordar todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, los voy a dejar trabajando y prácticamente la tarea
es decir, que como yo ya dije los ejercicios que van a hacer en Google Classroom, entonces si ustedes entran, bueno, yo creo que ya entraron, la tarea 2, hay que quitar algunos ejercicios, ¿no? Porque yo asumía que, cosa que siempre asumo, que iba a alcanzar a dar todo, ¿no? Y la verdad que pues yo podría decir que sí me llevé un poco de tiempo, me gasté un poco de tiempo dándoles participación a ustedes, pero prácticamente era necesario, ¿no? Era necesario, bueno, es necesario, de hecho ahorita lo estamos trabajando para ver, ¿no? Tu avance, ¿no? ¿Cómo van? Ahorita, o sea, yo sé que esos ejercicios que les he dejado, hay unos que no hemos dado esos temas y digo, es los que voy a quitar, ¿no? Eh, la última vez, y de hecho algunos estudiantes me escribieron y dijeron de que yo había agregado en el examen cosas que no había dado. Yo, no, no, yo revisé bien eso. Bien, el uno el 2 no hay problema, el 3 tampoco. em, El 4 tampoco, porque recuerden que es prácticamente lo que hablé, de que la suma y el producto en tales números, entonces ese sale, ese el 4 está muy bien. El 5 por factorizar con una cuadrática, muy bien. Eh, determinar que me así, Ruffini. 7 utilizar, bla, bla, bla. Yo no sé cuáles les he dejado, pero también 7 si va. Un número y su quinta parte suman 18, ¿cuál es ese número? Un número y su quinta parte suman. Ah, aquí ya son ecuaciones lineales. El 8. Bueno, entonces a partir del 8 ya no. O sea, el último que pueden hacer es hasta el 7. Y de a partir del 8 ya no. Entonces, yo no, aquí está. Entonces los que no van a entregar, ya el 9, es decir, solo pueden entregar hasta el 7. Entonces, la tarea se les hizo bien chiquita, ¿no? El 9, el 11, el 13, el 15, el 16 no lo hacen. ¿Sí? No lo hacen, bueno, ¿de qué lo hacen? O sea, no les puedo coartar, pero sí no puedo obligarles a que hagan algo que yo al menos no he repasado, porque igual ustedes las ecuaciones lineales las han visto y todo eso. Pero igual, como no lo hemos visto, no lo evaluamos. Entonces, entregan hasta el 7 y la tarea viene hasta acá. ¿Sí? Bien. No sé cómo van con los ejercicios. Bien, profe. Bien, gracias, Omar. Bueno, Igual, entre 2 minutos les pregunto nuevamente para ver y si alguien quiere participar, adelante.
Bien, no era necesario que hicieran todos. No sé si alguien trabajó al menos uno de esos ejercicios, del 1 al 6. Yo he logrado resolver hasta ahorita el uno. Que me, Bien, Yo he realizado el 2. muy bien, José. Bien, Xiomara, lo puede quizás contar. La respuesta es bastante sencilla. sí, es bastante sencilla. Solamente me quedo x por x menos 4. Muy bien, así es, ¿verdad? Saca factor común el monomio x y le queda x por x menos 4. Muy bien. Y el 2 lo ha resuelto Josué. Sí, profe. Bien, igual lo puede comentar, ¿verdad? Pero para así rapidito por cuestiones de tiempo. A factor de A al cuadrado B menos 4AB menos 1. Muy bien. Ujú. Pero igual ese, recuerde que dentro de él puede seguir factorizando. Es decir, como decir, al principio, decir, tiene solo factor común A, y entonces le queda A, lo que usted dijo, ¿verdad? A cuadrado B cubo menos 4 4A B menos 1. Entonces, lo que cuando les decía que puede ser factorizando, aunque no es necesario tampoco, pero aquí ya está factorizado, pero este de acá igual lo puede agrupar. Si usted agrupa este de acá, entonces le queda, si puede sacar factor común AB y le quedaría A aquí, porque está sacando una A y aquí B, ¿cómo sería? B cuadrado menos 4 menos 1 de factor de A, ¿sí? Entonces, no es que es necesario, pero igual que solo es para comentar eso, ¿no? Bien, no sé, alguien Gracias, más, profe. bueno, no sé si alguien más quiere participar. Natalia, no sé, Natalia tiene Aún no levantada lo mano. estoy, aún no lo estoy resolviendo, profe. Ya, pero es que como veo su levantada su mano, lo que pasa es que, Así ha quedado. es que tiene que bajarla. Una vez que usted participa, la tiene que bajar. Donnie tiene levantada la mano, adelante. Bueno, Zaira también, después. Donnie, El número dígame. 3, el número 3 me quedó x al cubo por x menos 2 por x menos 3. ¿Me puede volver a repetir la respuesta? Que creo que no la escuché bien. ¿Me dice? X al cubo, en ¿Sí? paréntesis x menos 2 y en otro paréntesis x menos 3. Pero es porque él, de 3 factores, ¿por qué se le redujo solo a 2? Por eso le pregunté nada más. Después, Zaira, esperen. Donnie, está hablándome la respuesta, la voy a colocar y me dice que es X, ¿qué me dijo? Al cubo, Ajá, factor de x menos 2 por x menos 3. X menos 2, Pues arriba me había quedado, bueno, eso X, lo hice después de hacer una operación, pero me había quedado x al cubo, x al cuadrado menos 5x más 6. dígame Pero, esa, dice X cuadrado, dice, menos, x cuadrado menos 5x más 6. Luego de ahí seguí operacionando, o sea, seguí haciendo otro proceso. ajá, va, este de acá, muy bien, ajá, de aquí operó X cuadrado menos X más 6, Sí, ajá, ¿qué hizo? el 5, o sea, el menos 5x, lo coloqué como menos 3x menos 2
Luego el x que está al cuadrado adentro, le saqué factor común allá adentro y pues me dio x menos 2 y x menos 3. Sé que era innecesario, pero yo sigo esperando. Vale, aquí no lo entiendo. Es decir, ha factorizado acá, dice, y acá. O sea, escribió el menos 5x como menos 3x menos 2x. Y luego quizás hizo esto, no sé. Aquí, no sé si me ayuda. Y aquí, no sé, 3 2 x menos x menos 3, algo así. Voy bien lo que hizo. Quiero ver. Eso hizo, no. No, Si hizo eso, sí que va bien, porque prácticamente acá saca factor x menos 3 y ah, aquí sí, le sí, sí, queda sí, x menos 2. sí, 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 sí. Pero así, sí. Entonces yo no le había escuchado bien, quizás, ¿no? Porque entonces le queda x3 factor de x menos 3 por x menos 2. Eso, ¿verdad? Entonces, eso no, Así. sí. Ujú, muy bien, muy bien. Sí, esa es una forma, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. O sea, aquí esto no era necesario también como usted lo hizo, pero es mecanismo, o sea, cómo factoriza el cuadrado que le queda acá, que, que no me interesa a mí tampoco. Es decir, que está muy bien. Gracias, Daniel. Bien, Zaira iba a participar. No, profe, no he hecho la otra todavía, me quedé viendo la explicación de ese, perdón. Ah, va, bueno. Entonces, bueno, allí queda el 4, ahí el 5 y el 6. Daniel, adelante. El 6, profe. A Ujú. mí me ¿Cómo le quedó quedó? x más 4 elevada al cuadrado por x más 2 por x menos 2. Pero recuerda que esta es una diferencia de cuárticas. Entonces, si usted le saca la raíz cuártica de x a la cuarta, esto es x. Y si saca la raíz cuártica de 16, eso es 2. Entonces le quedaría x menos 2. Y luego acá prácticamente iría, como es cuártica, iría x al cubo. Y aquí iría más. De ahí iría, como aquí iba, recuerde que como que tiene al cubo, entonces prácticamente iría 2 al cubo por x. No, sería al revés, ¿no? X al cubo por 2, ¿sí? Entonces, prácticamente tendría que ser lo que vimos, ¿no? De la suma, la diferencia de cuárticas. Significa x al cubo más x ah, al cuadrado 2 por 2 más, de ahí tendría x por 2 al cuadrado más 2 al cubo, ¿sí? Entonces la factorización de ese polinomio le tendría que haber quedado. Yo no lo escuché muy bien su respuesta, entonces no sé si eso puede llegarse a eso, pero lo que tiene que dar x menos 2 por x al cubo más 2x cuadrado más 4x más 8. Sí, esa sería la factorización de ese polinomio. ¿Sí? Ese, ¿no? Utilizando lo que hemos visto. Ahora, la respuesta suya a lo mejor puede llegar, no sé, yo no lo escuché muy bien, decir, puede ser que llegue a lo mismo, ¿no? Pero que le hace falta factorizar un poco más. Adelante, Zaira. No, perdón, me equivoqué, estoy en otro. Ya. Eliezer, dígame. Yo hice el número 4. Ujú, ¿cómo le quedó? Me quedó x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Muy bien, excelente, así es. Muy bien. Sí, dígame, Zaira. Hoy sí hice el 4. Ujú, Me quedó x al cubo más 2x al cuadrado más
4x menos 1. ¿Y cómo es que le quedó eso? Sí, es una diferencia. Está haciendo el 4. El 4 Sí, está haciendo, pero si es una diferencia de cubos. O sea, si es una diferencia de cubos es x menos 1 por x al cuadrado más la primera raíz por la segunda, que sería x, más la segunda al cuadrado, que es 1. Entonces le queda x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Eso es lo que tendría que haberle quedado. No sé si está aplicando mal o qué está haciendo. Por eso es importante la participación, creo que me porque confundí con el último ejercicio que estaba haciendo el compañero. Lo siento, profe. no, sí, no pasa nada. Yo desde entrada, se recuerdan, les dije yo que participaran y yo, la gente que participa, en serio, le voy a tomar mucho en cuenta su participación, porque de hecho de los que me voy a acordar, al menos los nombres, quizás de las caritas no, porque prácticamente solo yo enciendo la cámara y yo entiendo, muchos están, es decir, tienen quizás con datos, es decir, la tecnología ahora ayuda, pero no mucho. De los quizás que me voy a acordar de los nombres, no de las caritas, va a ser de los que participaron. Entonces, y eso es lo que yo dije, que en cualquier momento, o sea, es necesario, no llegó al 7, sí, pero pues Aira participaba bastante, no si se equivocaba o no. Entonces voy a decir, entonces sí, para mí que sí, que siga el profesorado, por ejemplo. O sea, que alguien puede decir, no, pero es injusto, es parte de la evaluación. Y yo dije, no tiene ponderación. Es decir, alguien no puede entrar a ninguna clase mía y puede sacar 10 en la tarea, puede sacar 10 en el examen y con 10 la va a pasar. Y Zaira que participó y que iba a todas las clases y la dejó con 6.5, pero yo dije, no, tiene 7 porque participaba. Entonces, a eso me refiero. Entonces, yo valoro mucho la gente que participa y porque así me entero yo cómo van, cómo han aprendido y todo, o cómo van asimilando esto. Pues nada, ¿no? Que echen ganas, mañana está el examen, repasen, el examen viene fácil, no les pregunto, hagan procedimiento, si usted al Team Marín lo hace o si alguien lo hace más por usted, yo no sé, yo no tengo ese control, es decir, usted es el que quiere aprender o el que está aprendiendo, entonces depende de ustedes, ¿no? Bien, entonces recuerde que viene hasta acá el examen. Adelante, Natalie. O bien levantado la mano, creo que la bajó. Dígame. Sí, yo sé que es algo fuera de la clase, pero quisiera hablar con usted después de clase, porque yo tengo como 3 clases ahorita que he llevado con usted, porque yo me incorporé esta semana.